Iba para maestra y acabó de modelo en París. Meyes Hernández Ortiz vivía cómodamente cerca de la Plaza de los Sitios. Estuvo muy ligada por amistades personales con Miguel Labordeta, con Luz García Abrines, participaba de esas tertulias y de esos... Pero Zaragoza se le quedó pequeña. Enrique lleva años recopilando información sobre la vida de Meyes. Nos cuenta cómo dio el salto a la alta costura tras contactar con un compañero de derecho de su hermano, un tal Ramón Esparza, mano derecha y pareja de Balenciaga. Y Esparza le dijo, vente para París, preséntate, te adecuamos un poco la figura, tendrás que ir al gimnasio un poquito. Durante 6 años formó parte de su círculo más íntimo. Y ella pues hablaba español con Ramón y con Balenciaga, mientras que las otras no se enteraban. Desfiles como este para que la alta sociedad comprara vestidos icónicos de alta costura, pero se cansó. Aprovechó para irse con su hermano a bailar y cantar vestidos como una troupe aflamencada de copla. Llegaron a cantar para la reina de Inglaterra. Y Meyes, pues desgraciadamente falleció con 37 años allí en París y está enterrada en París. Corta pero intensa, así fue la vida de esta zaragozana de corazón que este 2024 habría cumplido 100 años. Bien que ma foi, depuis octobre, les robes soient beaucoup plus sobres. Il y a moins de fleurs et moins d'aigrettes.